Este mensaje del Dr. John MacArthur ha sido adaptado y predicado para nuestra audiencia de habla hispana por el pastor Henry Tolopilo. Henry Tolopilo es pastor maestro del Ministerio Hispano de Grace Community Church. Hermanos, si tienen sus Biblias, les voy a pedir que las abramos al capítulo 6 de Mateo. Capítulo 6 de Mateo sobre la oración, basados en este precioso pasaje de Mateo 6, conocido como la oración modelo o el Padre Nuestro. Nos encontramos en uno de esos pasajes cruciales en toda la Escritura, donde tenemos en este caso un resumen incomparable de la instrucción divina sobre la oración. No podemos hacer justicia a este pasaje sin examinarlo a profundidad. Por eso es que vamos a pasar en él varias semanas. Vamos a meditar en él con cuidado y ver la instrucción de nuestro Señor Jesucristo sobre esta disciplina tan esencial en la vida de cada uno de los hijos de Dios. Hoy simplemente vamos a introducirnos al tema en general. Entonces vamos a dar lectura como introducción a Mateo 6, comenzando con el versículo 7. La oración en sí se encuentra en los versículos 9 al 13, pero vamos a dar lectura a los versículos del 7 al 13. Dice así: y al orar, no uséis repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de que vosotros le pidáis. Vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos o hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. Impresionante oración donde se resumen todos los elementos básicos que una oración que Dios escucha, a la cual Él presta atención, se encuentran. Es imprescindible que cada uno de nosotros como creyentes, como hijos de Dios, entendamos lo que la Biblia nos enseña en cuanto a la oración. ¿Por qué? Bueno, para empezar, sabemos que la Escritura nos instruye por medio del apóstol Pablo. Ustedes recuerdan en 1 Tesalonicenses 5:17, el mandamiento es: orad sin cesar. Es un imperativo presente, es algo que continuamente somos llamados a hacer. Esto debe consumir nuestra experiencia como cristianos, el estar en oración. El orar para el cristiano no es una opción o una alternativa. La oración en la Biblia no se presenta como una actividad periódica, sino que es una constante disciplina. La palabra de Dios no nos instruye simplemente a orar como si la oración fuera un recurso a nuestra disposición en momentos de crisis o en momentos difíciles de la vida. ¿Notaron ustedes cuánta gente habla en estos días de la oración y orar? Aún los reporteros de la televisión dicen cosas como: bueno, ustedes van a estar en nuestras oraciones y nuestros pensamientos. ¿Qué quieren decir con eso? Bueno, no sé exactamente. El punto es que en momentos difíciles la gente se piensa más en Dios, piensa más en orar, y es algo que de vez en cuando, por lo menos en estos momentos, la gente recuerda. Pero para el cristiano la oración no es simplemente un recurso en momentos de crisis. La oración bíblica es y debe ser parte íntegra y continua de nuestra vida como creyentes. Es lo que nos dice y nos instruye la palabra de Dios. Si esto es verdad, entonces debemos entender lo que realmente significa orar. Esta porción de Mateo, donde nuestro Señor instruye acerca de la oración, se encuentra en la sección del Evangelio, según Mateo, que llamamos, ¿se acuerdan? Los capítulos del 5 al 7, el Sermón del Monte. En este sermón,
el Señor Jesús está describiendo como rey de los judíos los estándares del reino, en contraste a los estándares del sistema religioso judío de ese día. Los judíos del tiempo de Jesús, habían elaborado un sistema basado en una serie de actividades religiosas externas, que pensaban ellos eran suficientes para llevarlos al reino, introducirlos al reino. Por ejemplo, en el capítulo 5, no vamos a repasar todo lo que se enseña acá, pero comenzando con el capítulo 5, las bienaventuranzas, todo lo que el Señor enfatiza aquí son actitudes del corazón. En el versículo 17 al 20, el Señor Jesús habla del hecho de que Él iba a cumplir la ley y los profetas. En los versículos del 21 al 26, el Señor Jesús está enseñando sobre el odio y el crimen. Y otra vez el Señor Jesús hace énfasis en el hecho de que es la actitud del corazón lo que cuenta. Inmediatamente habla o enseña acerca del adulterio, y acuérdense que los religiosos del día pensaban que no eran ni criminales ni eran adúlteros por el solo hecho de que no cometían el acto en sí. Y el Señor nos enseña acá que tanto el ser homicida como el ser adúltero, es cuestión del corazón. En los versículos del 33 al 37 el Señor habla sobre el juramento falso. El Señor habla sobre la venganza en los versículos 38 al 42, etc. Y a partir del capítulo 6, el Señor habla de la actitud del corazón en cuanto a las ofrendas. Y en segundo lugar, en esta sección que comenzamos a estudiar en el día de hoy, la actitud del corazón en la disciplina de la oración. Estos son los estándares del reino. Los judíos, como dije, habían establecido ciertas actividades como los estándares. Ellos pensaban que si cumplían estas actividades externas, estaban bien con Dios, eran parte del reino. Y este sermón, lo que nos enseña el Señor a través del Sermón del Monte, es el hecho de que el sistema religioso del día era totalmente inadecuado y contrario a lo que Dios demanda. La vida y las actividades religiosas del día se quedaban cortas de los estándares divinos. Entonces, en esta sección de Mateo, el Señor contrasta la práctica de la oración de los judíos y la verdadera oración que Dios requiere de un ciudadano del cielo. En efecto, el Señor Jesús está diciendo, sus oraciones son inadecuadas y muy por debajo del estándar divino, los versículos del 5 al 8 de este pasaje. Y en segundo lugar, el Señor está diciendo que la oración que Dios escucha y requiere es la siguiente, los versículos del 6 al 9. En un sentido, también nosotros nos quedamos cortos de los estándares de Dios en cuanto a la oración. No por ser cristianos y por conocer al Señor estamos al día en cuanto a lo que Dios requiere de la oración. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 8:26 nos dice el versículo 26, de la misma manera, ¿se acuerdan? También el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y después agrega, porque no sabemos orar como debiéramos. Y está hablando a creyentes, y Él se incluye. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos, ¿se acuerdan? Indecibles. Somos débiles, dice Pablo. Aún como creyentes somos débiles. Y si no fuera por la ayuda del Espíritu Santo, nosotros tampoco sabemos orar. No solamente que no sabemos orar, no sabemos por qué orar y no sabemos cómo orar. Esa es la idea, a menos que Dios intervenga por medio de su Espíritu. Entonces, en este pasaje, los versículos del 9 al 13, esta es la oración modelo que el Señor nos enseña en 66 palabras. Es todo lo que esta oración contiene, 66 palabras con las cuales el Señor nos instruye a todos nosotros en cuanto a los elementos de una oración verdadera, una oración que Dios escucha y una oración a la cual Él responde. No es un rezo que debe ser repetido. Mucha gente piensa que esta oración, el Padre Nuestro, es un rezo, es algo que debe recitarse. Este pasaje constituye un patrón de oración para cada hijo de Dios.
con ciertos elementos que deben ser incorporados cuando oramos, si es que Dios nos va a escuchar. Hay dos pruebas indispensables para determinar la verdadera espiritualidad de un creyente. Y estas dos pruebas son, en primer lugar, un conocimiento de la palabra de Dios, y en segundo lugar es la oración. Y en ese orden. ¿Por qué decimos esto? Nosotros no sabemos qué ni cómo orar a menos que Dios, por medio de su palabra, nos instruya. Es la verdad de la palabra de Dios que guía e informa nuestra vida de oración. No podemos orar en un vacío. Una persona que ora sin una guía bíblica va a orar incorrectamente. El conocimiento de la palabra de Dios entonces precede a una vida de oración con sentido. Orar sin conocer lo que Dios expresa y requiere en su palabra es orar ignorantemente. Podríamos pensar en varias ilustraciones de esto. Pero, por ejemplo, hay creyentes que piden que Dios les dé y le otorgue el Espíritu Santo. Y la Biblia es clara en enseñarnos que todo cristiano posee el Espíritu Santo desde el momento de salvación. Más, es una contradicción de términos decir que uno es cristiano y no tiene el Espíritu Santo todavía. Romanos 8:9 nos dice, si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, que también se describe como el Espíritu de Dios en el mismo versículo, no es de quién, no es de Él. Es imposible entonces pedir que Dios me dé el Espíritu Santo si soy creyente, porque el Espíritu Santo ya reside en nosotros, desde el momento que Él nos salva. Otros cristianos piden, por ejemplo, que el Señor esté con ellos. Señor, está con nosotros, por favor. ¿Qué petición es esa? Si el Señor ya prometió que iba a estar con nosotros. He aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sintamos su presencia o no la sintamos, el Señor está con nosotros. No te dejaré, ni te desampararé, es la promesa del Señor. Entonces no tiene sentido pedir que Dios esté con nosotros. Dios está con nosotros si pertenecemos a Él. El punto que estoy tratando de ilustrar es que a menos que sepamos y conozcamos lo que Dios dice en su palabra, estaremos orando incorrectamente. Estaremos pidiendo cosas que no debemos pedir. Estaremos haciendo énfasis en peticiones que Dios no enfatiza. Estaremos pidiendo cosas que la Biblia nunca nos dice que pidamos, etc. No solo no sabemos orar en lo que pedimos, sino cómo lo pedimos, y a veces pedimos con actitudes también equivocadas. Decía el domingo pasado que cuando oramos es importante comenzar con un tiempo de oración meditando en la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? Con un espíritu que dice como el salmista en el Salmo 119:18, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Oramos y nos sintonizamos con Dios cuando estamos enfocados en la palabra de Dios. Es importante entonces cuando oramos, tomamos tiempo para orar, que estemos meditando en lo que Dios nos enseña en su palabra. Entonces cuando oramos debemos estar en sintonía con lo que Dios quiere y establece para nuestras vidas, en su palabra. Eso es lo que el Señor Jesús hace a través de la instrucción de la oración modelo. Le dice a sus discípulos, no oréis como los religiosos del día, que eran ignorantes de la palabra de Dios, aunque eran religiosos, con sus ritos, sus fórmulas preferidas para ser usadas en determinados momentos, sino que cuando oréis, orad, dice el Señor Jesús, de la siguiente manera, no como ellos, sino de esta manera. Y es justamente en esta oración, o instrucción sobre la oración, que el Señor Jesús reafirma lo que el Antiguo Testamento ya enseñaba en cuanto al tema. No era algo nuevo, sino algo que ya había Dios expresado en su palabra. Por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 17, el Señor Jesús dice, no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas, no he venido para abolir la ley, sino para cumplirla. El Señor Jesús había venido para cumplir la ley. Y agrega el versículo 18, porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. Ni una jota, ni una tilde de la ley va a pasar hasta que toda la ley se cumpla.
El Señor Jesús no vino a abolir la ley, sino a cumplirla, y eso también tiene aplicación a la oración. Cristo vino a cumplir y confirmar lo que el Antiguo Testamento enseñaba acerca de la oración también. Entonces, ¿qué es lo que el Antiguo Testamento enseñaba en cuanto a la oración? ¿Qué instrucción había recibido Israel en cuanto a la verdadera oración? Que una vez más el Señor afirma y elabora en esta oración modelo. Bueno, en primer lugar, los judíos del Antiguo Testamento sabían que Dios esperaba que ellos se acercaran a Él por medio de la oración. En contraste, por ejemplo, a los paganos que tenían terror y pánico de sus dioses. Y sí venían en oración y se golpeaban y se hacían cosas, pero iban a sus dioses con temor y terror, no era simplemente temor. Dios en el Antiguo Testamento invitaba a su pueblo a venir a Él en oración. Lo vemos, por ejemplo, en el Salmo 145, cuando dice el salmista: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Dios está cerca de todos los que le invocan de veras. Y creo que esta es una referencia a un verdadero creyente, aún dentro de la nación judía. El Salmo 91:15 dice: me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. Todo judío verdadero, todo creyente dentro del pueblo de Dios, la nación de Israel, sabía que Dios iba a oír las peticiones que ellos le elevaban a Él. El Salmo 65:2 dice: tú oyes la oración. Un pasaje del Antiguo Testamento, por supuesto. Los judíos del Antiguo Testamento también habían sido instruidos y sabían que la verdadera oración tenía que incorporar ciertos elementos. Por ejemplo, un elemento que era importante en la oración del Antiguo Testamento eran las expresiones de amor a Dios y expresiones de alabanza a Dios. La alabanza era parte de eso. El Salmo 34:1 dice: mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches, alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Salmo 51:15 dice: abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. La alabanza era parte íntegra de la oración del pueblo judío. Otro elemento que se enfatizaba en el Antiguo Testamento era la gratitud o acción de gracias a través de la oración. Jonás 2:9 representa esta actitud cuando dice: mas yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. Otro elemento importante en la oración era un sentido de reverencia y temor por la santidad de Dios. Un judío creyente del Antiguo Testamento no simplemente rezaba algo, sino que se acercaba a Dios con temor y temblor. Que era, por ejemplo, esta actitud se representa en Isaías capítulo 6, cuando el profeta, ante esa visión de la gloria, la Shekinah gloria de Dios, dice: entonces dije, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Un sentido de tremenda y profunda reverencia ante el Dios Todopoderoso, el Dios de Israel. Bueno, muchos salmos y otros pasajes expresan este sentido de reverencia de un hombre de Dios cuando él se acerca a su Creador. Otro elemento en el Antiguo Testamento que observamos en la oración era un deseo patente de obedecer a Dios. Un adorador judío, un creyente dentro del pueblo de Dios, se acercaba a Dios, no se acercaba a Dios a menos que él deseara o tuviera un profundo deseo de obedecer a su Dios. Todo el Salmo 119, por ejemplo, expresa esta actitud. Es una confesión y una afirmación del deseo de obedecer a Dios. La oración verdadera era una expresión de doblegarse ante la voluntad de Dios. Eso es parte de la oración, un sentido de querer ser obediente a Dios. ¿Por qué me decís Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? ¿Qué vale de acercarse a Dios? Ya sea en el servicio de adoración o en oración, si no estamos dispuestos a ¿qué? A obedecerle a Él. De nada vale. Los salmos también revelan, junto con este espíritu de obediencia, el elemento de confesión. Es un elemento muy importante en la oración de los judíos
del Antiguo Testamento. El Salmo 24:3 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Ese es el que puede acercarse a Dios. En otras palabras, un individuo que ha confesado sus pecados delante de él. Los dos salmos de David, después de haber cometido ese crimen tremendo en contra de Betsabé y su esposo, Salmo 32 y el Salmo 51, representan esta actitud de contrición de uno que se acerca a Dios después de haber pecado. Otro elemento en las oraciones del Antiguo Testamento e instrucciones del Antiguo Testamento sobre la oración subrayan los elementos de perseverancia y humildad. Perseverancia y humildad. Todos estos elementos que simplemente estamos repasando a vuelo de pájaro eran parte de la vida de oración de un verdadero judío en el Antiguo Testamento. Y cuando digo un verdadero judío, otra vez me refiero a uno dentro de la nación que realmente era convertido, uno que era hijo de Dios. El hecho de ser judío no representaba, como algunos creían, o la mayoría de ellos creían, que eran parte o hijos de Dios. El Señor Jesús les dijo a los fariseos, vosotros sois hijos de Abraham, sí, en cuanto a descendencia, pero vuestro padre es ¿quién? El diablo. El ser parte de la nación de Israel no implicaba que era creyente. Por eso Romanos 9:7 dice, no son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino por Isaac será llamada tu descendencia. Y después agrega el versículo 8, esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Siempre en toda la Escritura, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, una de las doctrinas sobresalientes es la doctrina del remanente. Siempre ha habido un remanente, siempre ha habido un pueblo de Dios que pertenece a Dios, que son hijos de Dios, pertenecen a Él por haber puesto su fe genuina en Él. Lo mismo sucede en la iglesia hoy. No todo el que se llama cristiano es cristiano, al igual que el pueblo de Israel. Los judíos entonces del Antiguo Testamento habían recibido instrucción de Dios sobre la oración en su palabra. En su palabra. Un judío tenía en el Antiguo Testamento entonces todos los elementos esenciales que la oración verdadera incorpora. ¿Pero qué había sucedido entonces? Si tenían la palabra de Dios, las palabras de Dios, los oráculos de Dios, ¿por qué es entonces que no practicaban la oración con estos elementos que el Señor había ya enseñado en el Antiguo Testamento? Bueno, la nación se había corrompido. Su religión se había corrompido y como es de esperar, habían corrompido también la instrucción divina sobre la oración. Todo se había corrompido. La oración se había convertido entonces en una práctica religiosa que el Señor llama hipócrita. Venían a Dios, pero venían a Dios hipócritamente. Por eso Mateo 6:5 dice, y cuando ores, dice el Señor Jesús, no seas como los hipócritas. ¿Quiénes son estos? Bueno, ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Esa era la motivación de los religiosos. Oraban para ser vistos. Eran hipócritas. Lo mismo puede suceder, entre paréntesis, en la iglesia. Personas que vienen a la iglesia, que cumplen con los requisitos de ser cristiano, llevan sus Biblias, dan su ofrenda, etc. Y por afuera parecen ser cristianos, hijos de Dios, pero no lo son. Son hipócritas. En el caso de estos religiosos, oraban no con las características de la oración que vimos hace unos minutos, alabanza, gratitud a Dios, reverencia a Dios, deseo de obedecer a Dios, confesión de pecado, humildad, sino que, dice el Señor Jesús, oraban con el solo motivo de ser vistos por los hombres, hipócritas. La palabra hipócrita se refería a un actor, a alguien que hacía la parte de.
Los versículos entonces del 9 al 13 son una reafirmación de lo que Dios ya había enseñado en el Antiguo Testamento y revelado en cuanto a la oración. Los elementos de la verdadera oración son aquí reiterados. El Señor Jesús no enseña entonces nada nuevo, pero sí elabora y amplía lo que el Antiguo Testamento ha subrayado. Por supuesto, hoy necesitamos ser instruidos en cuanto a la oración, usando esta oración como modelo también. Presta atención, la oración que Dios escucha y contesta es la oración que se apega a estas características de la oración que comúnmente llamamos el Padre Nuestro. Aún el nombre que le hemos dado refleja el hecho que la Iglesia en general piensa que esta es una oración que debe ser recitada en ciertas ocasiones, el Padre Nuestro, así como un Ave María o un rosario. Esta conclusión es totalmente incorrecta. La oración modelo o el Padre Nuestra no fue escrita ni fue revelada por Dios para que la recitemos. No hay nada malo en repetirla, ¿no es cierto? Así como repetimos otras porciones de la Escritura y las memorizamos. No hay nada malo con eso. Pero la oración modelo, no fue dada para que la expresemos en ciertas ocasiones, repetida de memoria, para llenar un hueco. El propósito fundamental de esta oración, entonces, no es para que la recitemos. ¿Por qué digo esto? Bueno, en primer lugar, aunque muchos piensan que fue dada por esas razones, en primer lugar, esta oración se encuentra en dos porciones de la Escritura, ¿se acuerdan? Se encuentra en este pasaje y se encuentra también en Lucas 11, donde los discípulos se acercan al Señor y le dicen, Señor, enséñanos a orar. Y el Señor entonces comienza a instruirles a través de esta oración. Pero noten que la oración en Lucas 11 y la oración que tenemos en Mateo 6, aunque en esencia el contenido es el mismo, las palabras son ¿qué? Distintas. Lo cual nos indica que no hubo intención de que esto fuera una oración que se recitara, porque hubieran sido iguales en ambos lados. Otra razón que podemos notar que no fue dada para que simplemente la repitamos, es que los discípulos en Lucas 11 se acercan al Señor Jesús y le dicen, Señor, enséñanos a orar. No le dicen al Señor, Señor, enséñanos una oración. No le piden que les enseñe una oración como pidiéndole que les enseñe un poema. Enséñanos a orar. ¿Qué elementos debemos tener en una oración que esté de acuerdo con lo que Dios pide de nosotros? Enséñanos a orar. En Mateo 6, 7 el Señor advierte otra razón que podemos ver que no fue dada para que sea simplemente memorizada y recitada. El Señor advierte en el versículo 7, no uséis repeticiones sin sentido. Si Cristo hubiera enseñado una oración que debía repetirse, hubiera estado contradiciendo entonces esta advertencia. Los judíos estaban muy acostumbrados a repetir oraciones, así como los religiosos de hoy. Ustedes cuando vivían en su religión pasada, pensaban que se acercaban a Dios repitiendo ciertas oraciones, ¿no es cierto? Y de esa manera tenían algún acceso a Dios. Y no vamos a mencionarlas ni repetirlas. Pero esa era la idea de estos religiosos. Otra razón que podemos decir que el Padre Nuestro no fue dado para simplemente ser recitado, es que en ningún lugar, en el resto de los evangelios, en Hechos o en las epístolas, encontramos esta oración. Si hubiera sido algo que la Iglesia debía seguir a través de los años y de los siglos, hubiéramos tenido esta oración repetida en varias porciones de la Escritura, pero no es así. Entonces, es obvio que la oración modelo es justamente eso. Es un modelo, es un patrón, es un bosquejo de oración que debemos seguir cuando nosotros oramos. Es un modelo. Otra razón poderosa para fijarnos en esta oración como un bosquejo o patrón de oración y no un rezo es que las varias formas y enfoques que pudiéramos darle a esta oración modelo para ser estudiada. Hay tantas
Hay tantas maneras de leer esta porción y verlo. Es como ver un diamante con todas sus facetas. Cada faceta representa un énfasis distinto. Por ejemplo, uno pudiera estudiar esta oración desde el ángulo de la relación que un cristiano tiene con Dios. Observen, en cuanto a este énfasis. Padre nuestro, las relaciones de padre a hijo, de hijo a padre. Santificado sea tu nombre. Las relaciones de deidad para con uno que adora a esa deidad. Venga a tu reino, las relaciones de un súbdito con el soberano. Sea hecha tu voluntad, las relaciones de un siervo a un amo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, la relación de uno que recibe beneficios hacia su benefactor. Perdónanos nuestras deudas, las relaciones de un pecador para con un salvador. No nos metas en tentación, las relaciones de uno que guía a un peregrino, etc. Otra perspectiva o ángulo por el cual pudiéramos estudiar esta oración es la actitud con la cual uno viene a la oración. Cuando decimos nuestro, estamos expresando un espíritu no egoísta, estamos incluyendo a otros. Cuando decimos Padre, notamos que hay un espíritu familiar, nos acercamos a Él como nuestro Padre. Cuando decimos santificado sea tu nombre, estamos hablando de un espíritu de reverencia en la oración. Cuando decimos venga a tu reino, es un espíritu de lealtad. Cuando decimos hágase tu voluntad, es un espíritu de sumisión. Danos hoy el pan cotidiano, es un espíritu de dependencia, dependemos de Él. Perdona nuestras deudas, es un espíritu de penitencia. No nos metas en tentación, es un espíritu de humildad. Tuyo es el reino, un espíritu de triunfo. Y la gloria, un espíritu de exaltación. Lo que estamos tratando de enfatizar es que hay tantas formas de observar y estudiar esta oración. Otro ángulo pudiera ser el propósito de la oración. El primer propósito es santificar el nombre de Dios. Segundo propósito es avanzar su reino. Tercer propósito, hacer su voluntad. Y existen otras posibilidades de enfoques y estudio en esta magnífica oración. El punto es que en estos 5 versículos de instrucción sobre el tema de la oración es que desde un principio al fin el enfoque de la oración es Dios. Dios. Nunca se enseña en toda la Biblia que el enfoque de la oración es el hombre. No es antropocéntrica, sino que es teocéntrica. Dios es el enfoque, Dios es el centro. La oración verdadera no es para nuestro beneficio. Es un error pensar que la oración es para nuestro beneficio. Cuando oramos no es para que nosotros mismos nos enfaticemos y nuestras necesidades. La razón por la cual oramos y la razón por la cual Dios responde a esa oración es para exaltar su nombre y para dar en evidencia, poner en evidencia su gloria. Dios es el enfoque. Este es el punto. Juan 14:13 nos enseña al Señor, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Y después agrega, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, cada faceta de la oración modelo se centra en Dios, cada faceta, reconociendo su paternidad, su prioridad, su programa, su plan, su protección, su preeminencia, etc. La oración tiene como propósito fundamental y prioritario exaltar el nombre de Dios. Y sin embargo, parece que cada vez que oramos, el enfoque es yo, lo que yo quiero y mis necesidades. Y es nuestra tendencia. La oración tiene como propósito fundamental y prioritario entonces es exaltar el nombre de Dios. No oramos fundamentalmente para atraer atención sobre nosotros, no estamos informando a Dios de nuestras necesidades, Él ya las sabe. No estamos manipulando a Dios para que Él tome una decisión, Él es soberano, Él sabe lo que va a hacer. Sí nos invita a pedir, pero Él sabe lo que va a hacer.
Esencialmente, cuando oramos, estamos diciendo, Señor, vengo a ti como súbdito, vengo a ti reconociendo quién eres tú y me someto a tu voluntad. Dios es el enfoque de la oración modelo. Me gustaría terminar en este momento con este énfasis y orando juntos de esta manera. Señor, venimos a ti porque eres nuestro Padre. Alabamos, Señor, tu nombre. Buscamos tu voluntad, como nos enseñas aquí en este pasaje, y la extensión de tu reino. Y al traer nuestras peticiones en oración, Señor, reconocemos que cualquiera sea tu respuesta a nuestras plegarias, humildemente nos sometemos a esa respuesta, sabiendo que esto va a traer gloria a tu nombre. Señor, perdónanos cuando nuestras oraciones reflejan que nos enfatizamos a nosotros mismos. Perdónanos, Señor, por esto. En estos días difíciles, Señor, recordamos hoy la situación mundial y pedimos tu intervención divina en las decisiones de aquellos que gobiernan. Padre, si es tu voluntad, pedimos que esta guerra en el Medio Oriente llegue a un término rápido, sin tremenda pérdida de vidas. Señor, pedimos que a través de esto muchos vengan al conocimiento tuyo como Señor y como Salvador de sus vidas. Sabemos, Señor, que tú eres soberano, que tú estás en control y queremos pedir todo de acuerdo a tu voluntad y lo hacemos, Padre, en el nombre del Señor Jesús, para tu gloria. Amén. Este mensaje, predicado originalmente en inglés por el pastor John MacArthur, fue adaptado y predicado en la congregación hispana de Grace Community Church por el pastor Henry Tolopilo. John MacArthur es el pastor de Grace Community Church y el predicador del programa de radio Grace to You, el cual es escuchado diariamente en cientos de estaciones cristianas alrededor del mundo. Para ordenar copias de este mensaje o para recibir un catálogo de materiales disponible en inglés o español, llámenos gratuitamente del interior de los Estados Unidos a cualquier hora del día o de la noche. Nuestro número telefónico es 1-800-55-GRACE, 1-800-554-7223. Si usted llama de cualquier país fuera de los Estados Unidos, marque la clave internacional para los Estados Unidos seguida del teléfono. Vamos a meditar en él con cuidado y ver la instrucción de nuestro Señor Jesucristo sobre esta disciplina tan esencial en la vida de cada uno de los hijos de Dios. Hoy simplemente vamos a introducirnos al tema en general. Entonces vamos a dar lectura como introducción a Mateo 6, comenzando con el versículo 7. La oración en sí se encuentra en los versículos 9 al 13, pero vamos a dar lectura a los versículos del 7 al 13. Dice así: y al orar, no uséis repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de que vosotros le pidáis. Este mensaje del Dr. John MacArthur ha sido adaptado y predicado para nuestra audiencia de habla hispana por el pastor Henry Tolopilo. Henry Tolopilo es pastor maestro del Ministerio Hispano de Grace Community Church. Hermanos, si tienen sus Biblias, les voy a pedir que las abramos al capítulo 6 de Mateo. Capítulo 6 de Mateo, sobre la oración, basados en este precioso pasaje de Mateo 6, conocido como la oración modelo o el Padre Nuestro. Nos encontramos en uno de esos pasajes cruciales en toda la Escritura, donde tenemos en este caso un resumen incomparable de la instrucción divina sobre la oración. No podemos hacer justicia a este pasaje sin examinarlo a profundidad. Por eso es que vamos a pasar en él varias semanas. ¿Por qué? Bueno, para empezar,
Sabemos que la Escritura nos instruye por medio del apóstol Pablo. Ustedes recuerdan en 1 Tesalonicenses 5:17, el mandamiento es orad sin cesar. Es un imperativo presente, es algo que continuamente somos llamados a hacer. Esto debe consumir nuestra experiencia como cristianos, el estar en oración. El orar para el cristiano no es una opción o una alternativa. La oración en la Biblia no se presenta como una actividad periódica, sino que es una constante disciplina. La palabra de Dios no nos instruye simplemente a orar como si la oración fuera un recurso a nuestra disposición en momentos de crisis o en momentos difíciles de la vida. ¿Notaron ustedes cuánta gente habla en estos días de la oración y orar? Aún los reporteros de la televisión dicen cosas como, bueno, ustedes van a estar en nuestras oraciones y nuestros pensamientos. ¿Qué quieren decir con eso? Bueno, no sé exactamente. El punto es que en momentos difíciles la gente se piensa más en Dios, piensa más en orar, y es algo que de vez en cuando, por lo menos en estos momentos, la gente recuerda. Pero para el cristiano la oración no es simplemente un recurso en momentos de crisis. La oración bíblica es y debe ser parte íntegra y continua de nuestra vida como creyentes. Es lo que nos dice y nos instruye la palabra de Dios. Si esto es verdad, entonces debemos entender lo que realmente significa orar. Esta porción de Mateo, donde nuestro Señor instruye acerca de la oración, se encuentra en la sección del Evangelio, según Mateo, que llamamos, ¿se acuerdan? Los capítulos del 5 al 7. Vosotros pues orad de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos o hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. Impresionante oración donde se resumen todos los elementos básicos que una oración que Dios escucha, a la cual Él presta atención, se encuentran. Es imprescindible que cada uno de nosotros como creyentes, como hijos de Dios, entendamos lo que la Biblia nos enseña en cuanto a la oración.